hacia adelante, se lo dice Bolañito, para adelante y para arriba. Pronto, yo sé que estaré con ustedes. Adelante. Mi hermano Bolañito les manda saludos, hermanos, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede, y en ese Dios creemos, y en ese Dios esperamos, en ese Dios descansamos. Amén. Descansamos. Y esta semana el pastor Chul Su de la iglesia coreana me visitó. Este hermano precioso que tenía su iglesia aquí en McAllen, con el problema de la pandemia, su iglesia tuvo que cerrar, y también aparte de la pandemia el cáncer le atacó en el páncreas, después al hígado, y tuvo que irse a Houston. Su iglesia la gente se fue por aquí y por allá, y solamente unas 4 familias estaban reuniendo en una sola casa, y obviamente él estaba muy mal, hasta que el oncólogo le dijo que se fuera a un hospice. Eso fue lo que le dijo el oncólogo, que todo el cáncer había inundado su cuerpo, pero bendito Dios, que tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Todo lo puede, y precioso Dios, que su mano divina estuvo sobre él y lo ha estado sanando, y no está en hospice, sino me visitó y me dijo: gracias, Caleb, por tus oraciones, gracias por tu amor, y pide a toda la iglesia que nos acordemos de él. Ahora él ya está acá recuperándose con quimos y con todo lo demás, pero él ya está recuperándose, y con esas 4 familias que han quedado de la iglesia se está reuniendo y está nuevamente sirviendo al Señor, hermanos. Amén. Porque tenemos un Dios que todo lo puede, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Ese es nuestro Dios, ese Dios que todo lo puede. Nos gozamos en eso. Usted tiene que acordarse siempre de que tenemos un Dios que todo lo puede. Estuve con Bolañitos hace un par de meses atrás. Nos sacamos una foto y nos hizo ese video. Esta canción, Tengo un Dios que todo lo puede, ha recorrido todo Centroamérica, Sudamérica. Es una canción famosísima de los hijos del rey, y él se llama Bolañito, si usted quiere buscar en el YouTube. Amados, queremos bendecir en el nombre del Señor a todos ustedes que se conectan a través del Facebook, del YouTube, y a todos los que han llegado a la casa de Dios. Saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y pedirles que abran su corazón. Cada uno de ustedes abra su corazón para poder recibir lo que Dios tiene preparado para ustedes. Vamos a orar y vamos a hablar con Dios. We're going to pray, y vamos a hablar con Dios. Presente su vida delante del Señor. Place your life before the Lord. Presente esta semana que comenzamos delante del Señor. Present this new week that we're starting before the Lord. Presente su necesidad delante del Señor. Present any need you may have. Y dígale al Señor en esta mañana: tengo un Dios que todo lo puede. I know I have a God that can do anything. Eres mi Padre Celestial, You're my heavenly Father. que todo lo puede, Señor. You can do it all. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, Place myself in your hands. en el nombre de Jesús. Jesus. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. Nos vamos a poner de pie para ellos, hermanos, y le vamos a decir al Señor: cuán hermoso es nuestro Señor, cuán bello es nuestro Señor, aquel que nos lavó, aquel que nos rescató, aquel que nos hizo verdaderamente libres. Vamos a alabarle al Señor esta mañana. Oh,
asiento, amados, bendito sea el Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios. Claro que sí, le damos la gloria a nuestro Señor, aquel que nos amó y aquel que nos ama y nos amará por siempre. Give all glory to the one who loved us and will love us eternally. Una cosa es lo que amamos a nuestro Dios y otra cosa es cómo Dios nos ama. One thing is how we love God, but another how God loves us. Nuestro amor para Dios puede tener altibajos, Our love towards God can have highs and lows. pero el amor de Dios permanece para siempre. God's love remains forever. Permanece para siempre. Y a veces nos cuesta entender eso porque nuestro amor se acaba, nuestro amor se enfría, nuestro amor, tantas cosas. It's hard for us to understand it because as humans, our love grows cold, our love is indifferent. Y cuando nos encontramos con ese amor eterno, verdadero, que nunca se acaba, hasta nos asustamos porque recibimos ese amor a caudales. When we receive that never-ending love, we're scared. Recibimos ese amor incondicionalmente. We receive that unconditional love. Nos portamos mal y Dios nos sigue amando. We do something bad and God still loves us. Le damos la espalda y Dios nos sigue amando. Turn our back on Him and He still loves us. Y por eso nos asusta, por eso no podemos entender, por eso porque no estamos acostumbrados a eso. That's why we can't understand it because we're not used to that type of love. Pero ese es el amor con el cual Dios te ama. That's the love God loves you with. Ese Dios que ordenó nuestra vida cuando nuestra vida estaba en caos. God who gave us order when our life was in chaos. Ese Dios que derrama su gracia y su misericordia día con día. God who pours out His grace and mercy with us every morning. Ese Dios que te dice esta mañana te amo con amor eterno. God who says, I love you with an eternal love. Ese Dios que te dice estoy interesado en ti. God that says, I care about you. A ese Dios vamos a alabar y bendecir su nombre, así sentados como estamos. Power of sin and darkness, who flourish
su cabecita, por favor, agache su cabeza. Dile al Señor, mi Dios, si tu presencia no va conmigo esta semana, nada va a salir bien, Señor. God, if your presence isn't with me this week, nothing will go right. Ve delante de mí, Señor. Go before me, Lord. Ve delante de mi familia. Go before my family. Ve delante de mis padres, Señor. Before my parents. Ve delante de mis hijos, mi Señor. Before my children. Como poderoso gigante, ve delante de nosotros, Señor. As a powerful giant, go ahead of us, Lord. Sea esa nube que dé descanso a nuestras almas afligidas. Be that cloud that gives us rest. Sea ese sol que ilumine nuestro caminar. Be that sun, that light that shines the way. Sea esa retaguardia, Señor, que nos guarde de todo mal. He knows behind us, who keeps us from all evil. Sea nuestro escudo que nos libere de esos dardos del maligno. Be our shield that will protect us from the darts of evil. Sea nuestro maná del cielo, mi Dios, esta semana. Be our manna from the heavens. Sea del agua que queremos beber, Señor, esta semana. Be that refreshing spring of water that we want to drink. Sácianos, Señor. Sácianos de Quench ti, our Señor. thirst. Fill us. De tu santa presencia, Fill Señor. us with your presence. Que tu santa presencia nos acompañe en lo que vayamos a hacer esta semana. Your holy presence go with us in all that we do this week. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Pongámonos de pie, amados, y cantemos al Señor esta alabanza. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, dijo el siervo del Señor, y espero que sea su canto en esta mañana.
Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, mi Señor. Tú eres nuestro lugar seguro, mi Dios. Tú eres nuestra torre fuerte. Lord, we wait on you. You are our hiding place. You are our strong tower. Tú eres el amor de nuestros amores, Señor. The love of our life. Tú eres nuestro refugio. Our refuge. Tú eres nuestro todo, Señor. You are all in all. Y en ti vamos a esperar, Señor, And we will wait on you porque sabemos que tienes lo mejor para nosotros. because we believe that you have the best. Vamos a esperar en ti, Señor. We will wait on you Y no nos vamos a mover, Señor, porque creemos que tienes lo mejor para nosotros. We won't take a step because we know, we believe you have Creemos en the ti, mi best. Señor. Creemos en ti, Señor. We believe in you. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sobre mí está tu sal.
levantarás a mis hijos, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú levantarás mi familia, Señor. Yo creo que levantarás mi iglesia, Señor. Yo lo creo, Señor. Creo en tus promesas. Creo en tu palabra. Sí, Señor, creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tus promesas, Señor. Dígale al Señor, yo creo, Señor, en tu promesa, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Cantemos la última vez. Sí, Señor, nos vas a levantar, Padre. Lo creemos, Señor, lo creemos, mi Dios. Sí, Señor. Seamos de los cristianos que creemos en sus promesas. Seamos de los cristianos que andamos en sus promesas, que nos subimos a sus promesas, porque Él es fiel y verdadero, porque no se ha conocido algo que Él haya prometido y no haya cumplido, queridos. Súbete a las promesas del Señor y dile al Señor en esta mañana: yo creo, Señor, yo creo. Tú has prometido que mi casa será salva, Señor. Tú has prometido que mis hijos serán guardados por ti, Señor. Tú has prometido que serán prosperados, serán guiados, Señor. Tú has prometido enamorar sus corazones y lo creo. Usted crea en el Señor esta mañana. Creemos en ti, Señor. En ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Aquí una hermana está con hambre, parece, trajo todos unos racimos de bananas, pero tiene un anuncio muy importante que hacer para todas las mujeres, así que hermanita, toma la palabra rápidamente. Bueno, Adelante. pues la última vez el pastor trajo un objeto para anunciar la varonil y pues no nos quisimos quedar atrás y ya traje algo más grande. Estos platanitos son en símbolo de las frutas del Espíritu Santo, hermanitas. Entonces, les invitamos el miércoles a todas las damas, jóvenes, adultas mayores, mamitas, solteras, todas están invitadas a aprender de cómo se obtienen los frutos y qué hacer con ellos. Entonces, las invitamos este miércoles a las 7 de la noche. Gracias. Y me llevo mis bananas. No, lo que tiene que hacer es venir, no aplaudir. Lo que tiene que hacer es invitar a alguien y no aplaudir, queridas. Es lo que tiene que hacer. Invitar a una hermana que venga y aprenda de Dios, que aprenda y se fortalezca, busque refugio en el Señor. Eso es lo que tiene que hacer, es lo que tenemos que hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Los niños se van con sus dos profesoras, Maggie y la hermana Mari. Por favor, solamente los niños. Los jóvenes se van a quedar con nosotros un domingo más. Y una vez más queremos bendecir su vida a usted y su familia que están allá en casita. Y por favor, por unos segundos, quiero que allá en casita extienda su mano al televisor y permítame orar por usted y por sus familiares a través de usted. Areli, amada hermana que te has conectado allá no sé si estás en San Antonio, en Houston, recibe la bendición de Dios. Los hermanos, la hermana Redondo que está conectada, los hermanos Imelda y Juanito y todos los demás hermanos que están conectados, queremos bendecirlos en el nombre del Señor.
Y en el nombre de Jesús quiero bendecir y cubrir con la sangre preciosa del Cordero a toda persona y a través de ellos a sus familiares. Mi Dios, que el maná del cielo nunca les falte y que sean bendecidas sus entradas y sus salidas. Y usted allá en casita diga amén. Amén creyendo. Amén. Esto es por fe. Diga amén confiando en el que todo lo puede. Creyendo en el que todo lo hace. Creyendo en el que habla las cosas que no son como si fueran. Y usted tiene que decirle al Señor: habla mi vida, Señor. Amor, usted tiene que decir al Señor: habla mi vida. You need to tell the Lord, speak to me, speak to my life, Habla mi vida, Señor. Habla a mis hijos, Señor. speak to my children. ¿Cuántos hijos tenemos que son cabezas duras? How many have children that are hard-headed? Usted dígale al Señor: habla al corazón de mis hijos. Tell God, speak to my children's hearts. En esta mañana vamos a ver el precioso libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 17. Le invito a que apunte y en su casa vaya a leer esta preciosa historia a través de la cual Dios nos habla de una manera maravillosa. Today we're going to be reading in 2 Kings chapter 7 verses 1 through 17. Y se lo voy a leer en esta mañana. Presta atención. Es una preciosa historia donde encontramos unas riquezas increíbles para nuestro corazón, para nuestro diario vivir. Dijo entonces Eliseo, 2 Kings, Segunda de Reyes 7, 1 al 17. Los que hablan inglés busquen por favor y lean el pasaje. Those who speak English, look for it in your Bibles. 2 Kings chapter 7 verses 1 through 17. Read along. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. El siervo dijo: oíd, escuchen palabra de Dios, nos está diciendo. Y ese es el consejo para todos nosotros: oíd palabra de Dios. No oigas lo que dice el vecino, no oigas lo que dice la comadre, no oigas lo que dice la hermanita. Es más, no oigas lo que dicen tus familiares. Oíd palabra de Jehová. In verse 1 he says, hear the word of the Lord. Don't listen to those around you. La palabra de Dios es lo que importa. God's word is what matters. Eso es lo que importa. ¿Qué Dios opina de ti? What matters is what God thinks of you. ¿Qué Dios dice de ti? What does God say about ¿Qué you? dice Dios que eres tú? What does God say you are? Y Eliseo dice: oíd palabra de Jehová, palabra de nuestro Dios. Pueblo, escuchen palabra de Dios. Sí, dijo Jehová: mañana a esta hora el seah de flor de harina se venderá en un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, mañana va a estar una libra de pan, es decir, $10. Así va a subir, les está diciendo el profeta Eliseo. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios: un incrédulo, uno que se burla, que menosprecia la voz de Dios, que menosprecia la oración del siervo, que menosprecia el consejo del pastor, que desprecia la predicación del domingo en la mañana. Dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Burlándose de Eliseo el profeta. Y el profeta dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, lo verás, mas no comerás de ello. Dice la palabra: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. ¿Por qué no podían entrar los leprosos a la ciudad en busca de comida, en busca de una limosna? Porque en ese entonces la lepra era una señal de maldición.
eran inmundos y no podían entrar a la ciudad. Y si nos quedamos aquí, dicen, aquí también moriremos. Vamos pues ahora, dijeron los leprosos, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al amanecer para ir al campamento de los sirios, y llegando al campamento de los sirios, encontraron que no había nadie allí. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépitos de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. ¿Quiénes? Aquí estaban los sirios, aquí estaba el pueblo de Dios, Israel. Los sirios eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Que Dios confundió a ese pueblo, al pueblo sirio. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, sigo leyendo, entraron a una tienda de campaña, y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de ahí también comieron y tomaron oro y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. El pueblo de Israel estaba muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque los sirios, los enemigos, habían bloqueado todos los caminos para que el pueblo de Israel buscara comida. Los leprosos no pueden entrar a la ciudad del pueblo de Dios porque eran malditos por la ley, eran inmundos. Entonces, aquí ellos bien comidos, bien bebidos, con oro y plata, dicen: no estamos haciendo bien. Hoy es un día maravilloso en el cual Dios nos ha bendecido, y estamos callando. Y dice: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, dijeron. Vamos pues, entremos y demos las buenas nuevas al rey. Volvamos al pueblo, volvamos a nuestro pueblo, y contémosles al rey y al pueblo cuán grande es nuestro Dios, que nos ha bendecido. Dice la palabra: vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros de la ciudad gritaron y lo anunciaron en el palacio del rey. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, dijo el rey. Él no estaba mirando la mano de Dios, él estaba confiando en su sabiduría. Él no estaba escuchando a unos simples leprosos, él estaba escuchando a su corazón. Y él dice: no, yo les voy a decir lo que pasó. Ellos saben que tenemos hambre. Continúo leyendo. Ya han salido de las tiendas, dijo el rey, y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Eso es lo que dijeron los sirios, decía el rey. Entonces, sigo leyendo, respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues los caballos
de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado al escaparse. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de seah por un siclo, conforme a la palabra de Dios que nunca falla. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey. Otra vez, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey. Oíd palabra de Jehová. Listen to the word of God. Simplemente es eso. Con eso ya tendríamos que irnos a nuestra casa. That should be enough for us to just go home. Escucha la voz de Dios. Listen to God's voice. Cree en la voz de Dios. Believe God's voice. Como dice la canción, cree en la palabra de Dios. The song we sang said, believe in His Cree en promises. sus promesas. Believe His word. Cree en la palabra de Dios, la voz de Dios, la voz del que todo lo sabe, The voice of the one who knows all. la voz del Eterno, la voz del que llama las cosas que no son como si The fuesen, voice of the eternal one, the one that says of things that aren't as if they were. la voz del que desenrolló los cielos cual pergaminos, The voice of the one who rolled out the heavens like a scroll. la voz de Dios a través de su siervo Eliseo versus la voz del mundo en labios del príncipe. God's voice through His servant Elisha instead of the one of the officer who didn't believe. El principal actor sí, está bien, está bien. La voz del mundo, la voz del príncipe, la voz de la duda, The world's voice is that of the officer, the doubting voice, la voz de la incredulidad, the voice of disbelief, la voz de Tomás, Thomas's voice, la voz del que todo lo sabe, the voice of the one who thinks they know it all, la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría humana, la voz del príncipe, voice of experience or human wisdom, la voz del que habla de Dios y no conoce de Él, the voice of the one who speaks of God but doesn't know Him, la voz de aquel que contiende con Dios, the voice of the one who argues with God, la voz que no escucha más que su propia voz. the voice of the one who only hears his own voice. ¿Cuántas veces me ha pasado? Predico la palabra de Dios en la mañana y hay hermanos, hermanitas que dicen, pero yo creo. Many times I've preached God's word, and there are brothers and sisters who tell me, well, I think Dios dice esto, pero yo creo. God says this, but I think El pastor predicó esto, pero yo the creo. pastor preached this, but I believe. La voz del mundo. Cuando Dios habla, amados, a nosotros nos toca obedecer. When God speaks, we just need to obey. Escuchó allá en casita. Cuando Dios habla al ser humano, solo le toca obedecer. When God speaks, we just need to obey. Y de repente Dios le ha estado hablando a usted todo ese tiempo. Maybe God's been speaking to you all this time. ¿Lo está escuchando usted? Are you listening to Him? ¿O se está haciendo el de oídos sordos? Or are you turning a deaf ear? ¿O está menospreciando al Creador? Casting aside the Creator. Cuidado con eso, queridos. Be careful with that. Y eso, la voz de Dios la encuentras en la palabra del Señor. And we hear God's voice in His Word. Su voz, por ejemplo, dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. God's Word says, don't stop getting together as some have the tendency to do. La voz de Dios es esta. That's God's voice. Si tú quieres oír tu propia voz,
es cosa tuya. If you want to hear your own voice, it's up to you. Espero que no esté menospreciando la voz del Creador. Cuidado con eso, amados. Beware of casting aside God's voice. Sí, cuidado con eso. Es una advertencia para su vida aunque no le guste. It's a warning for your life, even though you might not like it. Cuidado con menospreciar la voz de tu Padre Dios, porque te puede ir como en feria, te puede ir como al príncipe. Beware of casting aside God's voice, because you might get trampled like that officer. Y como verá usted en este relato, los personajes principales no son el rey, con toda su sabiduría, con toda su realeza, y menos el príncipe, ni ningún sabio de la corte real. No, queridos. See that the main characters in this story aren't the king with his wisdom, or the officer, or any other wise man of the king's court. No es el rey del pueblo. It's not the king. Los personajes principales son David, Main characters are David, el debilucho pastor de ovejas. the weak shepherd boy. El personaje principal es Moisés, el tartamudo. We have Moses with a stutter, Es Gedeón con su pequeño ejército de 300 hombres. Gideon with his tiny army of only 300 men. Los actores principales son Mateo el despreciado, Main characters are Matthew, the castaway tax collector. Pedro el negador, Peter, the one who denied Christ. Judas el traicionero. Judas, the betrayer. El principal actor es Zaqueo el pequeño, We have little Zacchaeus, el despreciado, el rechazado. Queridos, los principales actores en este pasaje son aquellos que siempre escogió Dios. those main actors are those who that God has always chosen. Siempre, escucha bien. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo altivo, a lo poderoso. God chose the least of these to put to shame the wise and the powerful, Para avergonzar a las hermanitas que se las saben todas. to put to shame those who think they know it all. Los personajes principales de esta historia que escoge Dios para glorificarse, para salvar a su pueblo, para dar de comer a sus hijos, son nada más ni nada menos que 4 leprosos. The main characters of this story, the ones who God chose to bring relief and salvation to his people, were 4 lepers. Aunque a usted no le guste, Even though you may not like it, aunque usted hubiera elegido a otros, even though you may have chosen someone else, sepa que Dios eligió a ellos. God chose them. Y eso me pone muy feliz, querido, That brings me joy. porque me muestra que tengo oportunidad en Dios. That shows I have a chance with God. Que le dibuje esto, una sonrisa en sus labios, en su corazón. May this bring joy to your life. Si usted se siente pequeño, If you feel you are small, si usted se siente que no es nada, You que no feel- es nadie, you're nobody, si usted siente que no puede, you feel that you can't. Dios en este momento está tratando de dibujar una sonrisa en su corazón, diciéndole, yo puedo utilizarte de gran manera. God is trying to bring joy to your life and say, I can use you in a big way. Así es. No es la hermanita sábelo todo, It's not sister know-it-all, no es el hermanito con estudios supersónicos, brother who has studied the Bible, no es el joven con sus títulos debajo de la manga. the young man with all the degrees. Son 4 personas despreciadas por todo el pueblo. It's 4 people that were cast away by the entire village. Entiéndase bien, a ellos nadie los quería. Nobody loved them. Entiéndase bien, a ellos nadie los amaba. Nobody wanted them around. Si tú te sientes así, alégrate en el Señor, porque para Dios tú estás en su lista. If you feel that way, just rejoice because you're on God's list. Nadie los quería, nadie los amaba. Es más, los repudiaban, queridos. Nobody wanted them. They cast them aside. Cuando caminaban por las calles los leprosos, en tiempos de Jesús, debían andar con una campanita colgada en la cintura, Biblical times, lepers, as they walked through the city, they had to have a bell anunciando su paso para que los demás se alejaran de ellos para no ser contagiados de esa horrible lepra.
They had to, so they could announce they were coming through and people could get to the side so they wouldn't get sick. Odiados, querido. They were hated. Ni sus familiares, Not even their family members, ni su esposo, ni su esposa, ni sus propios hijos podían acercarse. Amados, imagínense eso. Ni siquiera tener el abrazo de sus hijos. they couldn't even have the affection of their children or their spouse. Odiados, despreciados por el mundo, pero amados por Dios. Cast aside by the world, but loved by God. Ignorados por el mundo, pero amados, escogidos por Dios. Ignored by the world, but chosen by Si God. sientes que los demás te están despreciando en la escuela, en el colegio, acuérdate que eres un escogido de Dios. If those at school ignore you and cast you aside, remember you have been chosen by God. Eres escogido de Dios. Been chosen by God. Entiéndelo, querido. No importa que todos te den la espalda en este mundo. It doesn't matter if everyone has turned their back on you in this world. Sepas y nunca se te olvide que Dios siempre estará con sus brazos abiertos para recibirte, para amarte como nadie lo ha hecho en esta vida. Remember that God will always have his arms open wide to receive you and love you like nobody else has. Y de esa manera, con lo vil y menospreciado, con 4 leprosos, Dios llevó la salvación a todo el pueblo. And with 4 lepers, God brought salvation to his people. Hoy en día, hasta la iglesia vive al revés. Today, even the church lives backwards. Siempre buscamos lo más grande. We're looking for the greatness. Siempre escogemos al más sabio. We choose the one that has most wisdom. Como dijéramos en Bolivia, siempre escogemos al más pintudo, al más guapo, al más simpático, Choose the one that's the better looking one, the a que habla mejor. one who can speak well. Es más, si Moisés vendría acá, tal vez el pastor Caleb no lo elegiría a Moisés para dirigir la alabanza. ¿Por qué? Porque Moisés era un tartamudo. If Moses were to come, we wouldn't choose him to lead the service because he stuttered when he spoke. Y no solamente el pastor, ustedes lo rechazaran, lo criticaran, lo harían pedazos. ¿Cómo un tartamudo va a dirigir la alabanza? How is someone with a stutter going to lead worship? Sepas que ahí en tu pequeñez, ahí en tu poco conocimiento, ahí te sientas como te sientas, te veas como te veas, seas quien seas, Dios te puede usar grandemente. I want you to know that in your smallness, no matter who you are, God can use you in a big way. No importa si el mundo te ve pequeño, It doesn't matter if the world sees you as small, para Dios eres un gigante en sus manos. a giant for God in his hands. Eres un gigante en su corazón. You're a giant in his heart. Déjate usar por Dios. Let God use you. Primero con tu familia. Éxito primero. Ahora, nótese que los leprosos no pelearon, no levantaron espada, no convencieron al rey de los sirios a irse. Note that the lepers didn't fight. They didn't have to convince the army to leave. De principio a fin fue Dios. In this entire story was God working. Dios utilizó a los leprosos para hacer su voz, And God just used the lepers to be his voice, para llevar el mensaje de salvación, to take the message of salvation, para llevar el mensaje de las buenas nuevas. take the good news. Dices, el pastor te pide, Dios a través del pastor te dice, habla con tu prójimo, habla con tus familiares, háblales de Cristo, háblales de la salvación tan grande que Él ofrece, háblales. God's using your pastor to tell you, to speak to your friends, your loved ones, tell them about God's love. ¿Y sabes qué es lo que estás respondiendo? ¿Qué estás diciendo? Te miras al espejo y ves tu pequeñez, And you look at yourself and you see how small you are. ves tu falta de conocimiento. You say, I lack knowledge. No sé mucho de la Biblia, no I- puedo hablar de Jesús. I don't know much about the Bible. I can't talk about God. Me da miedo, I'm afraid. soy tartamudo, I stutter. no sé cómo hablar. I don't know how to speak. Y así inventamos muchas excusas porque nos vemos pequeños, insignificantes. And we make excuses because we see ourselves as insignificant.
Queridos, de principio a Dios, a principio a fin fue Dios. But from the beginning to the end of this story, it was God working Con los leprosos y también será contigo. with the lepers and with you. Déjate usar por Dios. Let God use you. El versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la puerta del campamento de los sirios, no había nadie porque Jehová había hecho, Él le había obrado. Tú ve a hablar con tu prójimo, Dios va a hablar a su corazón. Él va a preparar su corazón. Él va a preparar la tierra para cuando tú vayas y lleves bendición. Anuncie la salvación. The lepers went to the camp, and when they got there, they were gone because God had made them flee. Queridos, les recuerdo, porque el pueblo de Dios es muy olvidadizo. Y me refiero a usted que me escucha también en casita. Él es el que da la victoria. Remind you, the one who gives us victory is God. Si no, pregúntele a Moisés. Ask Moses. Porque Dios fue el que abrió el mar rojo. No fue Moisés. Remember, the one who opened up the Red Sea was God, not Moses. Pregúntele a Josué, porque no fue su ejército que derribó las murallas de Jericó, sino Dios. Ask Joshua, because it wasn't his army that brought down the walls of Jericho, but God. Pregúntele al pastor coreano Chul Su, que no fueron los médicos que lo sanaron, fue Dios. Ask our pastor friend, Korean pastor friend. It wasn't the doctors who saved him, but God. Pregúntele al profeta Zacarías que dijo, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de mi Dios. Ask the prophet Zechariah, who says it's not with sword or army, but with the Spirit of my God. ¿Te das cuenta? El que va a hacer la obra es Dios, no usted. Ni sus mañas, ni su educación, ni su inteligencia. Siempre fue Dios y será por siempre Dios el que haga las cosas. Realize that it's not you're doing anything you know, any experience you have. It's God working. El principal personaje son los 4 leprosos. Those are our main characters in the story, those 4 lepers. Claro que todos queremos ser los príncipes. Todos queremos ser los reyes. Pero a lo vil y menospreciado escogió Dios, dice la palabra. Remember, God will always choose the small. Ahí está el otro personaje, el rey, And then we have the king, con sus títulos, con su sangre real, con su disque sabiduría, metiendo la pata, porque eso es todo lo que sabe hacer el ser humano. his title and his royalty, and making mistakes because that's all we do as humans. Ay, pastor, qué duro es usted. Pastor, you're so tough. A ver, ¿qué partecita del no, del nada, no entiende tu orgulloso corazón? Separados de mí, nada podéis hacer. God says, apart from me, you can do nothing. Así como el príncipe, el rey no quiso escuchar la voz de Dios a través de su siervo, a través de la predicación, a través de su palabra, y ahí en su gran conocimiento abrió la bocota para decir. The king, just like the officer at the beginning, didn't want to hear God's voice through his servant, through his word, and he opened up his mouth. Los sirios se están escondiendo para que cuando nosotros salgamos nos maten. He said, oh, the Syrians are just hiding and they're waiting to ambush us when we go to their camp. ¿Qué historia se inventó este rey, queridos? Mucha tele. Wow, he has a vivid imagination. Pero así somos todos. Queremos creer lo que dice el Facebook y no el pastor en la predicación. Queremos creer lo que dice la comadre y no el pastor en la predicación. Queremos creer lo que dice la hermanita con un poquito de estudio bíblico, con unos versículos bíblicos que sabe, ha sido una profesora de escuela dominical, no, pero no al pastor, sino todos los demás, pero no el pastor. That's how we are. We believe everyone and everything else, but not the pastor, No es siervo de Dios. not God's servant. Rey, príncipe y gente insensata con sus 2 libras de masa cerebral, queriendo opinar cómo obra Dios. The king and the officer trying to use their own minds to say how God should be Amados, working. el pueblo se estaba muriendo de hambre. The Dios people había hablado a su siervo were starving and God had spoken to his servant. y les había dicho, mañana
el precio del aceite y el precio de la harina va a estar súper barato God mañana. had told them, tomorrow you'll be able to buy food. Al rey y a sus príncipes y a todo el pueblo, lo único que le tocaba hacer es creer, como dice la canción, como cantamos. All they had to do was believe. ¿Sabe qué nos toca hacer a nosotros? Buscar de Dios, escuchar su voz y obedecer. And all we need to do is seek God, listen to his voice, and obey. Y su voz viene a través de la palabra de Dios. And his voice can come through his holy word O a través de una palabra profética, or through a prophetic word o a través de sueños o visiones. or dreams and visions. Amados, los leprosos volvieron al campamento llevando buenas noticias. To remember, the lepers went back to their people and told them of the good news. ¿Qué hubiera hecho una persona común y corriente? What would anybody do in that situation? El pueblo nos despreció. Es más, no nos dejan ni entrar a la ciudad. That village won't even let us enter. They've cast us away. Aquí tenemos abundancia de pan, de bebida, tesoros, oro, plata. We have food, we have drink, we have treasures. Quedémonos acá o amontonemos y vayámonos a otro lugar. You can collect it all and go somewhere else. ¿Qué hicieron los leprosos? What did the lepers do? Llevemos el mensaje de salvación al pueblo que nos rechazó, Let's take this message of salvation, of hope, to the people that have turned us aside, al pueblo que nos dio la espalda, al pueblo que nos cerró las puertas. the ones who turned their back on us and cast us away. Por eso Jesús dice amorosamente, ama a tu enemigo, That's right. Jesus says, love your enemy. perdona a tu enemigo. Forgive your enemy. Cuando amas, recibes bendición. Cuando perdonas, recibes bendición. When you love and forgive, you receive blessing. Cuando no perdonas, seguirás siendo la misma hermanita o hermanito amargado. Y tu amargura brotará y contagiará a otros. Por no perdonar, por no amar a tu enemigo. Por querer hacer las cosas como tú quieres hacerlas y no como Dios manda. Y como Dios manda, simplemente, aquí está la palabra, perdona y ama a tu prójimo. You don't forgive, that bitterness will start taking root in your life. Y ellos prefirieron escuchar la voz de Dios, los leprosos. And the lepers decided to listen to God's voice. Pisotearon su resentimiento, And they put Pisotearon aside their su amargura, bitterness, pisotearon su dolor. their pain. ¿Era justo que se sintieran tristes? Sí, era It was justo. just for them to feel sad. El pueblo de Dios los había apartado, marginado. Recuerden, no podían ni entrar dentro de la ciudad. They were Los leprosos estaban afuera de la They ciudad. couldn't even be in the city with everyone else. ¿Se dan cuenta? Ni seguros estaban en la ciudad. Los del pueblo estaban aquí adentro porque estaban protegidos por la muralla, por el enemigo de Dios. Ellos estaban aquí afuera. No tenían ni protección, ni amor, ni sustento, ni comida, ni agua, nada. They had nothing. They had no protection, no food. Pero ellos tenían un oído para Dios, un corazón para Dios. Y escucharon en su dolor, en su amargura, en su resentimiento, en sus ganas de vengarse. Prefirieron escuchar la voz de Dios. In their pain, they decided to hear God's voice. Y cuando escuchas la voz de Dios, eres bendecido. And when you hear God's voice, you Y llevaron las buenas nuevas al pueblo que los rechazó. they took the good news to the people that had turned their backs on Al them, pueblo que lo odió, the ones who hated them, al pueblo que lo despreció. the ones who cast them aside. Llevaron las buenas nuevas de salvación y todo el pueblo fue salvo. Comió y bebió. And all people were saved and they had food to eat. Somos llamados para dar la otra mejilla. We're called to turn the other cheek. Y esto es en serio.
Si tú no das la otra mejilla, no te llames ni cristiano, querido. If you don't want to turn the other cheek, don't call yourself a Christian. Somos llamados a caminar la otra milla, We're called to walk that extra mile, a amar y perdonar a los que nos han hecho daño. to love and forgive those who have hurt us. Qué importante es el profeta, queridos. How important is the prophet, Qué importante es el pastor, the pastor, el instrumento de Dios, God's instrument, para que Dios lo vuelva a mencionar en la última parte de este it's pasaje. important. God mentions him again at the end of the story. Dice, ¿por qué lo vuelve a mencionar Dios? Para que no te pongas al tú con el pastor. God mentions him again, so you won't try to think you're equal to the Por más pastor. príncipe que te creas ser. Even if you think you're the officer, the prince, the right hand of the king. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso invento, para que lo obedezcamos. Lo dice la palabra del Señor. What coming from God's word. Obedeced a vuestros pastores. Obey your pastors. Amados, lo más importante de toda esta historia, es oír la voz de Dios. The most important message from the story is to listen to God's voice. Podremos saber mucha Biblia, You might know a lot of the Bible, pero lo más importante es escuchar la voz de Dios. but the most important thing is to listen to God's voice. Y así en toda la Biblia podemos ver, por ejemplo, que Dios siempre ha escogido a lo vil y menospreciado del mundo. In the entire Bible, we'll see that God always chooses the small. ¿Saben qué hacen la mayoría de las iglesias? Y lo voy a decir, las iglesias bautistas en todo el mundo, You know what most Baptist churches do worldwide? aunque me excomulguen de la organización bautista. La verdad es la verdad. Dios escoge a lo vil y menospreciado. God chooses the least of these. En la mayoría de iglesias bautistas se escoge al que brilla más, al que tiene más títulos, al que habla mejor, al de mejor linaje, al de mejor sangre, al que tiene PhD, doctorados, maestrías. A él se escoge. Viene un Moisés y lo rechazan, viene un apóstol Pablo y lo rechazan. Al apóstol Pablo lo rechazarían 1000 veces aquí en el mundo, nuestras iglesias. Our churches look for the ones who have the PhD and they speak well. They wouldn't accept Moses or Paul. Hoy en día es el currículo lo que vale, no la voz de Dios. They want to see the resume and they don't want to hear God's voice. Tristemente es la verdad. En esta iglesia, ojo, en esta iglesia no tapamos el sol con un dedo. In this church, we're not going to try to turn a blind eye. Lamentablemente es así. That's how it works. Pero sadly. nosotros no debemos hacer así. But we shouldn't be that way. Debemos escuchar la voz de Dios And listen to God's voice y obedecerla. and obey. ¿Saben por qué Pablo no lo escogerían como pastor en ninguna iglesia aquí? En todo Texas, You en know todos why los they Estados wouldn't Unidos. choose Paul as a pastor in any church here in the U.S.? Porque leería su currículum. Because they'd look at his resume. ¿Cuántas veces en la cárcel? Oh, he's been in jail. ¿Cuántas veces en la cárcel? How many times he spent? How much time he spent in Un pastor prison? sin conexiones, no tenía amigos, abandonado. He didn't Ahí en la have any cárcel. friends. He was alone in prison. Pablo le dice, Timoteo, me han abandonado todos, estoy solo. Paul said, Timothy, everyone has left me. Y I'm alone. dice Pablo, estoy solo porque he escuchado la voz de Dios y seguiré escuchando la voz de Dios. I'm alone because I've heard God's voice and I will continue to listen to God's voice. Así de mal está la iglesia en el mundo. That's the sad truth about our church today. A mí no me vengan a decir que está bien. Don't Como tell hablé me. con un líder tiempo atrás, unos 2 meses atrás, y acá en el templo me vino a visitar un líder de toda la iglesia bautista. Y le pregunté, ¿cómo está la iglesia en general aquí? Tú que viajas por todo Texas, ¿cómo está la iglesia de Dios? I asked one of the church leaders who visits different churches, I said, how's the church today? Y me dice, está muy bien. He said, oh, things are great. Y lo único que yo veo son iglesias vacías. And all I see- Vacías. Lo único que veo es iglesias buscando doctorados, maestrías, títulos, honores, que hablen bonito, que hablen bien, que se vistan bien. Are empty churches
And church is seeking those with a PhD, those who dress well, those Ya that speak no well. queremos escuchar la voz de Dios. We don't want to listen to God's voice. Ni en la propia iglesia se quiere escuchar la voz de Dios. If not even the church wants to listen to God's voice. Ahora eso no nos tiene que desanimar. No, we Usted sh- tiene que decir, yo sí voy a escuchar la voz de We Dios. shouldn't be discouraged, but we should stand and say, I will listen to God's Yo voice. sí voy a escuchar la voz de Dios. I will listen to La God's voz del voice. que bendice, la voz del que ama, la voz del que perdona, la voz de mi Dios. A Él sí voy a escuchar. I will listen to the voice of the one who loves me and forgives me. No escuches la voz del mundo, querido. Don't listen to the world. No escuches la voz del príncipe. Don't listen to that prince, that officer. Escucha la voz de Dios. Listen to God's voice. Esta semana, escucha la voz de Dios. This week, listen to God's voice. ¿Cuál es la voz de Dios? Esa voz de Dios que te dice, esa voz que te dice, yo iré delante de ti, The voice that says, I will go before you como poderoso gigante. as a powerful giant. Yo seré tu I will retaguardia. be behind you to guard you. Yo seré tu escudo. I will be your shield. Yo seré el que te dé de comer. I'll be the one who will feed you. Yo seré el que te dé de beber. I'll be the Yo one seré who- el que cuide de tus hijos. Yo seré, no te preocupes. I will Descansa care en for mí. your children. Rest knowing that. Yo seré el que me encargue de lidiar con tus enemigos. Tú perdona, tú ama, tú haz lo que tienes que hacer. I will take care of your enemies. You just forgive and do what I ask you to Tú do. obedece al Señor. Obey the Lord. Nada más. That's all. Bendito sea el Señor. Amados, me he comprometido con, y de parte de ustedes me he comprometido con el pastor Chulsu para orar por su vida. I've already, on behalf of the church, I've let the pastor, the Korean pastor, know I will be praying for his Vino a life. visitarme, la hermana Ofelia vio el viernes, estaba acá la He hermana. came to visit Friday morning. Joven, joven el pastor, He's young, 50 años y cuatro. 50, like Jovencito, very young. pichoncito. Pero hermanos, llegó con su andador y me dice, sin esto ya no puedo caminar. He was with a walker. He says, I can't walk without this. Pero con las 4 familias que me han quedado después de la pandemia, porque todos se han ido, But como with el those- apóstol Pablo, 4 families that I have left, because everybody else has left. lo han abandonado, pues dicen, no, pues el pastor, ¿qué va a hacer ahora? They said, what's the pastor going to do? He's ¿Verdad? sick. Está enfermo, está esto, lo otro. Lo abandonaron, They hermano. left him, Era su iglesia, era su familia. his church, his family. ¿Qué clase de cristianos hemos vuelto, hermano? What kind of Christians are we? Se fue y me puse a llorar por él. He left and I cried. Me dijo, Pastor Caleb, las sillas que usted tiene, las sillas verdes, ¿recuerdan que hemos puesto? He said, Pastor, those green chairs, Si su iglesia hay que utilizar, utilicen. If Y you todo wanna lo que está use ahí, them. las mesas, equipo de sonido, el bautisterio portátil que tiene, cualquier cosa que necesiten, utilicen. anything you have, because they have their things here, anything you need to use it. 4 familias. Me he quedado con 4 familias. He regresado con cáncer en el páncreas, en el hígado y en todo el cuerpo. I've returned from fighting my battle of pancreatic and liver cancer, Y todos se fueron, lo abandonaron a su pastor. and I only have 4 families left in my church. ¿Qué puede hacer más que llorar, hermano? What could I do but cry? Pero él escuchó la voz de Dios y Dios le abrió la puerta a una iglesia coreana, y en esa iglesia coreana le han dado otro horario, y con esas 4 familias se están reuniendo en un saloncito, y él está empezando a servir al Señor, y él está diciendo, no importa, como los 4 leprosos, estoy débil, no puedo, apenas camino, apenas puedo hablar, pero todavía puedo predicar las buenas nuevas I del can Señor. barely walk, I can barely stand, but I can still preach God's word. He listened to God's voice. Y por eso le dije, vamos a orar todas las semanas por tu iglesia, 4 familias, I told them we're going to pray every week for your church, 4 families, y por tu vida, querido hermano. and your life. Es otro leproso, Another leper. que nadie da un peso por él. No one would give any money for him. ¿Quién quiere un pastor enfermo, Who wants a sickly pastor? con carga para la iglesia? No, la iglesia quiere que si el pastor venga y le levante todos. No, Oh, no. Ellos no quieren cargar al The pastor. church needs someone who will lift them up and not carry.
Hermanos, pastor. hubieran visto su iglesia. Era linda iglesia, hermano. Should have, if you had seen the church he had, the group he had. Linda, linda su iglesia. Ha estado 2 años con este cáncer yendo a Houston. 2 years battling, traveling to Houston to fight this cancer. Y él es coreano. He's Korean. Apenas habla el inglés, He barely speaks any English even, pero escucha la voz de Dios. but he listens to God's voice. Y así como él, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. And just like he, we need to listen to God's voice. Esa voz de Dios que te dice, yo te voy a bendecir, The voice that says, I will bless you, yo te voy a sanar, I will heal yo you, te voy a fortalecer. I will strengthen you. Yo. Y es la voz que él decidió escuchar, no la voz del oncólogo que le dijo, vete a un hospice. He listened Eso to es the lo que le voice dijo. of his oncologist who said, it's time for you to enter hospice. Y él dijo, es tiempo de que yo sirva al Señor, And he said, it's time de for que me yo to vaya, serve God. de que yo vaya a dar las buenas nuevas. I need to go tell the good news. Ya 2 meses está predicando y está sirviendo al Señor con sus 4 familias en un saloncito, cuando tenía toda una iglesia. He La had iglesia a- de él era más bonita que esta, hermano. He had a beautiful church, but 2 months that he's been with these 4 families in a small room. ¿Qué podía decir él? Me despreciaron mi iglesia, me abandonaron, ya no quiero volver ahí. He could say, my church left me, I don't want to go back to them. Por eso cuando se cerró la iglesia, tenemos todas sus cosas, sonido, baterías, micrófonos, todo, sillas, todo ahí en un cuarto. Le dijeron, después cuando podamos les vamos a pagar la renta. Le dije, ustedes, la forma de pagarme va a ser que oren por nuestra iglesia y que nos amen. Eso es todo. ¿Creen que vamos a cobrarles, hermanos? No, hermanos. No, ¿cómo? Pero ¿saben qué? Ese varón va a ser bendecido. Esa Amén. familia va a ser bendecida. You know, God is going to bless that man, bless that Su pequeña family. iglesia va a ser bendecida. His Él church. ha regresado para bendecir a esas familias coreanas. Y quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que Dios te va a bendecir. And I want to tell you that God will bless you as well. Te sientas como te sientas. No matter how you feel, Dios no busca ricos, no busca bien vestidos, no busca papeles, no. Dios busca un corazón que le crea. God isn't seeking money or titles. He's seeking a heart that believes in Him. Créele al Señor que Dios te va a bendecir. Oremos. Tenemos un Dios que todo lo puede, mi Señor. Te tenemos a ti, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada persona que ha llegado a tu iglesia, a tu casa. Padre Santo, bendice a cada familia, Señor. Bendice al pastor Chulsú y su familia, Señor. Esas 4 familias que se reúnen domingo tras domingo con Él. Bendice la obra de sus manos, Señor. Bendícela económicamente. Bendícela espiritualmente. Purifica ese cuerpo de todo cáncer, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti porque lo has sanado. Él ha escuchado tu voz y lo has sanado, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Bendigo el nombre de Jesús a los que nos están viendo por el Facebook, por YouTube, donde quiera que estén. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas al escuchar tu santa voz esta semana. La voz del que bendice, la voz del que ama, la voz del que perdona. Tu voz, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hey!